Hola, ¿qué tal amigos, familia de Sabor Gracia? Muy buenos días, tardes, noches. Madrugadas, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás tú, Misa, después de la enfermedad y todo lo que te dio? Todavía estoy batallando, todavía no me recupero al 100, pero pues a darle, ¿no? Estoy en cama y todavía no he recuperado bien mi garganta, pero platicaba con mi mamá. Le digo, pues al final de cuentas yo creo que todos nos morimos día con día, ¿no? Pues ya, si nos ha de tocar, pues nos ha de tocar. Pero pues mientras a darle. Pues sí, pues estamos aquí nuevamente con el pastor de la iglesia, nuestro pastor Armando, que una vez más continuamos con esta serie de Jesús. ¿Cómo la has visto, Misa? ¿Sí te has visto los? O sea, yo sé que estás aquí, pero yo sí vuelvo a ver porque tengo que editar. ¿Tú los vuelves a ver, Misa? Pues en realidad, siendo totalmente honestos, no. ¿Cómo es posible? No, o sea, y no es en mala onda ni nada. No sé si en algún momento les he platicado acerca de las piedras que hemos visto en la iglesia. Y una de las cosas o de las características, me acuerdo que de la piedra que a mí el Señor se me reveló, me dijo que tenía más características, es berilo. Y una de las características de berilo es que dice que cuando es convencida, no hay poder humano, no hay poder existencial en la tierra que cambie el cómo veo las cosas, ¿no? Y eso muchas veces me pasa, bueno, a mí me pasa mucho con mi papá, con el pastor, que cuando estoy hablando con él, o sea, si me convenció, ya la hizo porque ya no me va a mover. Y le digo, pero si no, pues yo, o sea, si me quedé con la duda, pues lo sigo analizando. Y es lo que pasa en estos episodios que hemos tenido. O sea, si hay algo que me convence, ya es porque ya siempre se va a quedar así en mi mente. Y el Señor me ha regalado eso. Y digo, no es que yo considere que sea alguien muy inteligente, ni muy sabio, ni que tenga una memoria espectacular. Pero en el transcurso de toda mi vida, si yo entiendo algo, ya es para toda la vida. O sea, ya no se me ha movido. Y yo creo que por ese lado, no es excusa, pero sí es excusa del por qué luego no veo otra vez las cosas. Y justo vimos el domingo pasado esa piedra. Y dije, Misael, sí es todo. Y dije, ay, no, qué barbaridad. Y como o sea, porque las piedras tienen características y todas esas características, pero cómo lo roba también el mundo con los horóscopos, ¿no? Es que dices, ay, sí, soy así, ¿no? Sí. Pero en realidad, pues, viene también bíblicamente, que cada apóstol representa una piedra y tienen características que sí te identifican muchas veces. Lo que pasa es que sabemos que pues, Satanás o el enemigo conoce parte de verdad. Ese es el detalle, parte. Y pues se viste como ángel de luz y atrae a la atención de la gente, pero no lo explica conforme el diseño del cielo. Y aquí nosotros el Señor nos lo revela conforme el diseño del cielo y por qué. Es lo que ahora estamos viendo, lo de las piedras. Yo veía, ¿no? Y digo, ay, qué padre que el Señor nos diga hasta dónde es mi capacidad y lo que puedo hacer. ¿No? Y es algo bonito, algo que los horóscopos no te dicen. No, claro ¿no? que no. No, y aquí es una capacidad tanto física como espiritual de que te quiero para esto. Y aunque digas, no quiero poderlo, pero sí, el Señor se ha de manifestar. Pues yo lo veo hermoso, esa enseñanza de las piedras. Sí, o sea, bíblicamente como que uno luego no llega a discernir tanto, ¿no? O sea, como que sí necesitamos esa ayuda de alguien que, pues sí, que nos diga, oye, tú eres una piedra preciosa del Señor y estas características puedes llegar a ser, que tienes que llegar a ser todas, pero en esta sobresales más. ¿No? Y fíjate, ¿cómo si es necesario? ¿Por qué? Porque ahorita que estamos viendo lo de Jesús, que ahora vamos a ver algo, parte, porque Jesús es muy extenso, de lo que es Jesús en realidad, Jesús el que estuvo en Israel, en Jerusalén, en todo ello, Él fue lo que hizo. Vino a interpretar la palabra como es. Y es como tú decías, sí necesitamos que alguien nos explique, que nos interprete. Y Jesús fue lo que hizo, a interpretar lo que era la palabra. Sí. Eso es. Sí, justo. O sea, bueno, estamos viendo como
El capítulo anterior, de repente era, o sea, sí hablamos de los dos Jesús que hay, bueno, en el mundo, pero el original como sí tenemos que darnos cuenta quién es, ¿no? Porque el Jesús que nos han plantado, o que nos han planeado, es cómodo, te hace sentir cómodo, y en realidad cuando tú te sientes cómodo, debes de salir de ahí. Ajá. Porque ya no estás haciendo nada, ya no estás como, no, pues aquí me va muy bien, no, tienes que salir de esa zona de confort para que digas, sí, ¿qué más me falta hacer? Porque el Señor siempre nos está perfeccionando. Fíjate que hay un ejercicio que tenemos en artes, que ya cuando le digo a los chavos, porque por lo regular trabajo yo con el grupo de varones, les digo, miren, cuando estén ministrando, siempre metan el estómago. Le digo, porque si lo sueltan, quiere decir que ya estás cómodo, ya estás o jorobado o mal cuadrado. Digo, y el mantener el estómago dentro te hace estar firme. Y es lo que tú dices. ¿Y yo? Sí. No, y te hace estar alerta. Pero cuando ya llegas, ya si te sientes cómodo, yo les digo, no, si ya te sientes cómodo es que ya estás parado mal o ya bajaste los brazos. Yeah. Y igual en esto, el Jesús que nos presentaron te hace estar cómodo, light. No hay esfuerzo, porque Él ya hizo todo. Ese es el detalle. Y como ya últimamente, bueno, se escucha la palabra una iglesia light. O sea, porque sí hay iglesias que ya están cómodas con el de ya me salvó y yo ya nada más vengo a la iglesia cada 8 días. Sí. Y no, eso es más que eso, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar en tema. El tema de hoy es el Jesús, pues ya de veras. El Jesús, el Mesías. El Mesías. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirada. Sabor a Gracia, una conversación donde hay lugar para todos. Ahora sí. Fíjate, yo una vez comentándote te decía, oye, sería bueno entrevistar a Jesús, ¿no? Es lo que te dije de ser padre, porque pues todos hablamos de Él, pero es importante que Él diga, a ver, ¿qué estás hablando de mí? ¿Qué dices de mí? ¿O qué quieres preguntarme? Entonces yo creo que ahorita, con la emuná que hemos aprendido y declarando que el Espíritu del Señor está con nosotros, pues vamos a creer que Jesús está aquí, el verdadero, para que lo podamos conocer un poco. Y fíjate que Jesús es tan sencillo que por eso la gente no lo alcanza a entender. Pero si hoy nosotros tenemos el corazón dispuesto, vamos a conocerlo en realidad al verdadero, al real, al que nos va a sacar de todas las dudas que tengamos y las respuestas que podríamos nosotros tener en el transcurso de nuestras vidas. Entonces ahorita, como les digo, es Jesús, pues Jesús el Mesías, ¿sí? Y veíamos qué es el Mesías, Jesús el ungido. La palabra del Señor registra que solamente se ungían reyes, sacerdotes, alguien que iba a tener una autoridad. Y en sí la palabra registra a unos ungidos como fue Saúl, como fue David, como fue Salomón. Y ellos podríamos decir que eran unos mesías, porque fueron ungidos. Pero desafortunadamente no cumplieron el propósito. No lo cumplieron, fallaron. Es por eso que tuvo que venir Jesús, el Mesías, el esperado, el que sí pudo cumplir con todo. Y ahora, para empezar, yo quisiera que me ayudaras ahí con la palabra y vieras Marcos 4:22. Y es algo que nosotros lo hemos interpretado en muchas formas y tiene validez y tiene poder, pero hoy vamos a tomarlo en esta forma. Marcos 4:22. Dice, porque no hay nada oculto que no haga de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Entonces, hoy, para muchos, porque yo sé que también a otros tantos ya lo conocen, a Jesús el Mesías, pero para muchos hoy va a ser revelado, porque ya no puede estar oculto.
porque desafortunadamente nos lo ocultaron, y tristemente la iglesia de hoy, que se dice cristiana, pues no conoce al verdadero. Entonces dice que nada queda oculto y tarde o temprano tenía que ser revelado. Y en este tiempo Jesús, el Mesías, se está revelando para la gloria del Todopoderoso. Si yo viera esto, Jesús el Mesías proclamó que había llegado el momento de volver al eterno y de arrepentimiento. Eso es lo que Jesús el Mesías vino a hacer, predicar arrepentimiento. Eso es algo muy importante. Fíjate, yo estaba viendo en esto, pero para que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo, tenemos que tener la emuná. ¿Y ya recuerdan qué es la emuná? ¿Qué es la emuná? La fe verdadera. La fe verdadera, la fe con evidencias. Yo les decía la vez pasada, y enriqueciendo un poco más, Jesús el de América, pues nos presentaron como un Jesús muy milagrosito. Si recuerdan las películas mexicanas, ¿las han llegado a ver? ¿Sí? ¿Cómo va Jesús caminando hasta despacito? Y voltea suavecito y todo, todo se en cámara lenta. Ajá, sí, ¿no? Y todo el tiempo así, haciendo. Cuando Jesús, pues, muestra la palabra que no era así, sino era un hombre fuerte, un hombre hasta rudo, un hombre que decía las cosas como iba. Porque se ve como muy dócil, ¿no? Ajá, ahí sí, sí, exactamente, muy dócil. Y en realidad, pues no era así el que caminó por Jerusalén, el que caminó por Israel. Fíjate. Y te decía de la emuná, ¿por qué? Porque esa fe que teníamos, que yo tenía en un tiempo, no tenía un fundamento real. Porque el Jesús que me presentaban no me exigía nada más haberlo conocido como mi único y suficiente Salvador, y era más que suficiente. Yo ya no tenía que hacer nada, ya no. Pero en el transcurso del tiempo yo veía y leía la palabra y observaba cosas que decían, no, pero ¿por qué dice esto? Y la iglesia me dice que no, que Jesús ya pagó todo, pero ¿por qué me dice esto? Y yo veía pues las iglesias muy light, y a la fecha muy light, que pueden vivir vidas dobles y ellos pueden venir a adorar al Señor y decir que Jesús es su Señor. Entonces, esas son las cosas que a mí me hicieron razonar un poco. Fíjate, vamos a tener otra lectura. Juan 17:3, Misael. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Padre verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Si tú les preguntaras a la iglesia que si conocen al Todopoderoso, al verdadero, no sé qué podrían responder. ¿Qué me podrían? A ver, ustedes dos, como conejito de Indias, ustedes dos, ¿sí? A ver, ¿tú qué sabes del Elohe verdadero? Porque cuando oyes verdadero, entonces quiere decir que hay uno que no es verdadero. A ver, ¿tú qué me podrías decir? Lo que has descubierto del verdadero y a lo mejor que tú tenías en concepto al no verdadero. Pues que el verdadero te exige. Ajá. El verdadero sí te va a pedir que hagas más de lo que estás acostumbrado a hacer. Te va a sacar de tu zona de confort. Exactamente. El verdadero siempre te va a pedir más. Nunca te va a decir, ya está bien. Siempre te va a pedir más. Tú, Misael, del verdadero al que no era verdadero. En tanto a la accesibilidad, yo pienso, podría ponerlo así, que por ejemplo, todos ponen, o la mayoría de personas dicen de un Dios, ¿no? Todos cuentan de un Dios. Personas que van en la calle o en alguna ocasión yo creo que todos hemos escuchado que alguien dice, ay no, pues Diosito está conmigo, ¿no? O ay, gracias a Diosito. O cosas que son realmente absurdas, ¿no? O sea, que en cosas que
Por ejemplo, el señor, no sé, el del micro me dio mal un cambio y Dios sabía que yo tenía esa necesidad. O sea, y como que dices, ay, pues ¿cuál, no? Porque el cambio, ¿no? Y es el no verdadero. Sí, porque el mío no. La emuná te dice no. Y la fe que no tiene evidencias y creyendo en el Eloé no verdadero, lo ve como una bendición. ¿Sí o no? ¿Y cuántas cosas nos llegamos a conducir de esa forma? Entonces ahí nos damos cuenta, por eso dice la palabra del Eterno, ¿no? Que iba a ser revelado y ya no iba a estar oculto. Ya no iba a estar oculto. Y ahorita también como estábamos viendo, ¿no? En este pasaje, fíjate que las leyes establecidas por el Eterno las estableció Él. Pero no sé si te has dado cuenta, pero la iglesia cristiana con el Jesús, que no es el verdadero, tiene leyes también. Tiene leyes y las ha establecido como un diseño. Como cuál, vamos a decir, veíamos la semana pasada, ¿no? Los rituales que se hacen dentro de una iglesia cristiana, desde un ritual de boda, desde un ritual de 15 años. Supe que en una iglesia cristiana no celebran el 14 de febrero, pero celebran el Día Rojo, un día antes. Un día antes. O sea, pero dice mi hermana, que me digan dónde viene el Día Rojo en la Biblia, sí. O sea, porque justo, o sea, no te estás juntando con el mundo según tú, porque pues no celebras el 14, pero te inventas un día para de cualquier manera celebrar algo parecido. Entonces, ese tipo de cositas, ¿no? Y esas son las leyes que establece la iglesia cristiana, la que se da autoridad. Y aunque digan que no, siguen siguiendo el diseño de la iglesia popular, que ella establece leyes. Y ahora, si estuviera, yo sé que Jesús está aquí con nosotros y Él nos está diciendo, las leyes que yo vine a cumplir ya estaban desde el principio. Las leyes que yo vine a cumplir ya estaban desde el principio. Y es algo que te hace, pues, estremecer. Entonces, ¿cuántas leyes están en la iglesia cristiana por el Jesús que no es el verdadero, que me las han hecho como una verdad? Y tú las sigues como una verdad. Entonces, esto es lo importante que nosotros debemos de razonar. El Jesús verdadero vino a cumplir las leyes que ya estaban establecidas desde el principio. ¿Estamos? ¿Sí me voy a entender? Ahora fíjate. ¿Cómo decía la lectura de Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Padre verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, hoy es tiempo de conocer a Jesús, al que envió el verdadero. Eso es importante. Si nosotros vemos ejemplos en la palabra, veíamos aquí, dice Jesús el Mesías, él guardó la ley porque era judío. Él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, él guardó la ley siempre, 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 siempre. Ahora, ¿qué podemos aprender de él? Que tenemos que guardar los estatutos que él dejó. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué recuerdan ustedes un estatuto que el Señor estableció que ya hoy se puede no hacer? Pues algo como, por ejemplo, el divorciarse. Fíjate, eso es algo bueno. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Te voy a decir uno, el día del Señor. Porque un día se lo tienes que ofrecer a Él. Y si está como mandamiento, no lo puedes violar ni quitar. Pero hoy el Jesús que no es verdadero, como es grande en misericordia, no se enoja si no lo haces. Ofrendar, diezmar. Ofrendar, diezmar. Ofrendar. Luego más como es dinero, como que la gente sí, salta. Exactamente.
en la economía. Al fin el Señor sabe. O sea, y es algo que también estaba establecido, que le tenemos que dar al Señor lo que es del Señor. Pero ¿cuánta gente se conduce en la iglesia por ese cristianismo de que pues, el Señor no se enoja? Y lo puedes hacer. Y así son, ahorita dijimos 2, 3, de muchos, muchos. Y Jesús nos dijo en su palabra, y hoy nos dice, yo vine a cumplir la ley. Yo vine a cumplir la ley. Y fíjate aquí, Jesús el Mesías era un gran maestro. Un maestro que hace, enseña, ¿sí o no? Sí, sí. Ahora, en la iglesia cristiana lai, supuestamente se enseña a Jesús, las enseñanzas de Jesús. Pero como han sido muy permisivas, entonces ya nos está enseñando lo que Jesús enseñó. Y Jesús era muy directo y decía, esto no se puede hacer. Ese es el Jesús verdadero, el Mesías, el que vino a cumplir la ley. Era un gran maestro y sigue siendo un gran maestro. Jesús, si te das cuenta en sus enseñanzas, incomodaba, porque todos estaban ya acostumbrados a que yo podía hacer esto. Pero Jesús vino a incomodarnos. Cuando una predicación te incomoda, es que es una predicación que viene del cielo. Una piedrica. Ajá, sí. Y Jesús es un gran maestro, y en ese tiempo, como hombre que estuvo en la tierra, fue un gran maestro. Primero, cumplidor de la ley hasta todo, hasta lo mínimo. Luego, un gran maestro. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué se distingue un maestro, un buen maestro y un falso maestro? Que el falso maestro no vive lo que enseña. Y Jesús por eso era un gran maestro, porque vivía lo que enseñaba. ¿Estamos? Tercera cosa, Jesús el Mesías era un gran intérprete de la ley. O sea que aparte no te decía las cosas literalmente, sino te las decía más profundo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los fariseos y los rabinos lo hacían todo literalmente, pero no lo hacían profundamente. O sea, por eso las enseñanzas entonces. Por eso hizo una revolución, porque decían, yo sí cumplo con los diezmos. Decía, pero con tus papás no. Y se quedaban así. No, yo sí cumplo con el templo. Pero con los pobres no. O sea que por eso él era un gran intérprete, porque el Jesús verdadero, Karen y Misael, nos lleva a lo inimaginable, que te vas a dar cuenta que entonces no has avanzado. El Jesús que nos presentaron te detuvo, porque ya él ya hizo todo. Ya no hagas nada, ya no avances en tu vida, ya no hay más sacrificio por hacer. Pero Jesús lo interpretó de una manera sobrenatural, que por eso incomodaba y molestaba. Y hoy en día, el Jesús, el Mesías, cuando te lo estén presentando, te va a incomodar. Ese es el detalle. Y fíjate, hay ejemplos aquí. En Lucas 14, del 1 al 6, estaba establecido que el día de reposo no podían hacer nada. No podían hacer. ¿Sí sabían eso o no? Sí, no trabajar, nada. Pero a Jesús, que se le ocurre sanar a un enfermo ese día, y que lo critican. A ver, léelo. Dice la palabra del Señor: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico,
Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Sí, porque cuando él hablaba, ya no podrían, nomás se enojaban. Y fíjate por qué Jesús lo hizo. Si te lo parafraseo, Jesús lo pudo haber dicho así: bueno, es cierto, en el mandamiento están, pero también en los mandamientos están que si está en peligro la vida de alguien, sí puede uno violar el mandamiento. Porque entra la misericordia y es la que cubre la justicia. Porque el Señor es justo, pero cubre la misericordia. Y es lo que veíamos, que por qué se escribe en hebreo de derecha a izquierda. Porque la primera es justicia. La segunda, cuando pasa a la derecha es misericordia, y cuando pasa a la izquierda es justicia. Entonces, cuando se escribe, empieza a escribir, ya la que estaba a la derecha se pasa a la izquierda, ya entra en justicia, pero la misericordia lo cubre. Porque cuando ya pasa a la otra, ya la que estaba en la izquierda ya pasa a ser derecha. ¿Sí me voy a entender Sí. o no me voy a entender? Sí, o sea, cuando empiezas a escribir con la derecha, empiezas Sí. con la misericordia. Ajá. Y el de acá está en justicia. Uh-huh. Justicia. Pero ya cuando escribo la otra letra, ya pasa misericordia. Entonces Jesús les enseñaba, es cierto, pero voy a ir más profundo. Pero ellos, yo creo que se sentían orgullosos. No puedo mover porque la ley dice esto. Pero aunque veas que se está muriendo alguien, no, pero la ley dice esto. Entonces es uno de los puntos que Jesús el Mesías iba más allá todavía. Y Jesús el que nos presentaron, literal nada más. ¿Se me voy a entender? Hay otro ejemplo también en Juan 8:3. Cuando el Señor perdona a la mujer adúltera que se la lleva. ¿Se oye en esa escena? ¿Han visto esa escena, no? Ahí fíjate, a ver qué dice. 8:3, ¿no? Sí. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí podríamos decir: ay, Jesús violó la ley, porque estaba escrito. Pero Jesús más allá dijo: sí, el justo puede hacer eso con ella. ¿Y cuántos justos había? Ninguno, porque la misericordia la cubrió. ¿Y qué le dijo a ella? O sea, no se fue tan limpia. Bueno, en el sentido que el Señor: sí, párate, ni yo te juzgo ni te condeno, pero no peques más. Ese es un detalle. Mas el Jesús de este lado, tienes el mismo pecado y está perdonándote, y eso no es cierto. Jesús perdona cuando te arrepientes. Y cuando te arrepientes es porque ya no lo vas a volver a hacer. Pero la gente cree que cada rato te está perdón, y eso no es cierto. Jesús dijo: yo no te condeno, ve, pero no peques más. ¿Qué pasaría si ella
siguiera pecando. Justo en eso estaba revolucionando mi mente, ¿Qué porque pasaría? dije, bueno, tiene que ser un verdadero arrepentimiento para ser perdonado. ser perdonado. Entonces el Señor conoce nuestros corazones. Y como los conoce va a decir, bueno, no ahorita ni la voy a perdonar o ni lo voy a perdonar porque yo sé que su corazón no está arrepentido totalmente, entonces mejor ve, hija, y ya cuando tengas ganas de arrepentirte de veras, ahora sí ven y te perdono, porque no. Ese es el Jesús verdadero. Pero el que tenemos como un santito que cada rato, no, eso no es. Porque a Él no lo podemos engañar. Él vive en lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí me voy a entender? Sí. Dudas que tengan, preguntas que tengan, porque Jesús se las puede contestar ahorita. A ver. Y es que como que en ese aspecto de las veces que cometemos como el mismo error, también siento que el Señor pues siempre está probando también nuestros corazones para eso. Sí. Para decir, bueno, ahora sí está realmente arrepentido o arrepentida y ya no va a caer en lo mismo, que ya trabajó con su vida, con lo que sea que tenga que trabajar. Y es algo que tenemos que buscar en nosotros mismos. ¿Qué es eso? Que en lo que estás fallando, en lo que estás pecando, para que de verdad te arrepientas con el Señor, ¿no? O sea, ve con Él y dile, le digo a mi mamá, nosotros no vamos a poder, pero tenemos que entregarle eso al Señor en oración. Porque como nosotros somos carnales y etcétera, etcétera, si tú no se lo pones a Él en una bandeja y decirle, Señor, esto me cuesta un montón de trabajo, tampoco vas a poder decir, sí, yo sí puedo. Sí, ahora sí ya no ya no voy a ir a ese lugar que me hace pecar. Y vas otra vez, ¿no? Porque es con tus fuerzas, quieres hacerlo con tus fuerzas y así no vas a poder. Y es que no. Y fíjate que el cristianismo que nos han presentado, con el Jesús que nos han presentado, ellos dan a entender que Jesús sí no cambió los mandamientos. O sea, como que es muy permisivo. O sea, eso es lo que la gente piensa. El cristianismo de hoy que se vive en muchas iglesias con el Jesús que nos presentaron, ¿sí? Da a entender que nuestro Señor Jesucristo sí cambió las leyes y los mandamientos, porque ahora es permisivo, ahora todo lo permite. Es que lo plantean como con demasiado amor. Ajá. ¿No? Sí. Entonces eso es como que hablan mucho del amor y cero de la justicia, del por qué. No es que te castiguen, ¿no? No es de que, el Señor me va a castigar, no. Tú solito con tus actos, con lo que estás haciendo, haces que ciertas cosas pasen que no tienen por qué sucederte. Pero lo piensas como de que, pues él es amor y todo me va a perdonar y entonces entra en una, pero ¿qué pasa con su justicia? Si también es justicia, ¿no? Exactamente. Y ese es el detalle. Como les decía al principio, Jesús vino a decir que nos volviéramos al Todopoderoso, que era el tiempo del arrepentimiento. Eso es. Pero desafortunadamente han animado o motivado a la gente que puede vivir su vida normal y no puede, y sin cambiar, que al fin él ya pagó y perdonó, pero no. Jesús vino a decir claramente, arrepiéntate, porque el reino de los cielos ha llegado. Veíamos apenas en la enseñanza, ¿no? Fuera del domingo, que decía, él vino a proclamar libertad a los que están cautivos, pero los cautivos no quieren dejar de ser cautivos. O sea, entonces, ¿cuándo les va a llegar la salvación? Sí. Porque les han presentado uno que creen que con esa cautividad son salvos y no es cierto. No es cierto. Jesús vino a liberar a los cautivos, el verdadero, a pregonar. Jesús vino a decir, arrepiéntete y vuélvete al Todopoderoso. Te lo vuelvo a repetir. Desafortunadamente, lo de hoy da a entender que nuestro Señor Jesús cambió las leyes y los mandamientos. Y en estos ejemplos primeros que vimos, o sea, no los cambió, ni lo pasó por alto, sino fue más a fondo. Lo interpretó como debería de haber sido interpretado. ¿Estamos? Fíjate, viene otro. Vamos a ver qué dice Lucas 16, 17.
Dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí el Señor está diciendo, todo se tiene que cumplir, todo. Nada se puede cambiar, nada, nada. Y te lo vuelvo otra vez a decir, pero el cristianismo de hoy en día da a entender que ya se pueden cambiar cosas. Y es que dice ni una tilde, o sea, ni lo más mínimo lo puedes modificar. Modificar nada. Entonces Jesús vino a interpretar más profundamente, no vino a cambiar ni a decir sí se puede hacer. No. Fíjate ahora, lee Mateo 5:17. Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De ahí estaba hablando los escribas de ese tiempo y los fariseos. Y el Señor está diciendo que por medio de lo que Él nos reveló en su palabra, tenemos que ser más hacedores de la palabra. Eso es algo bien importante que enfatiza todo esto. Jesús vino a interpretar la ley para que nosotros la pudiéramos vivir más profundo todavía, ya no literal. Y fíjate, hablabas tú acerca del divorcio, y eso lo vemos en Mateo 19, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús el Mesías? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que el Padre juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fíjate que, o sea, qué autoridad el Señor Jesús tenía, que como les dijo, dirás lo que digas, pero al principio no era así. ¿Y quién es el principio? Él. Entonces, como yo, me dijes que Moisés, pero el principio dijo que no. El principio dijo que no. O sea, como había cosas que el Señor establecía por misericordia, pero había cosas que Él también decía, pero no se puede mover. Como eso, al principio dijo que no, pero por su duro corazón, ahí está. Entonces nosotros vamos, hablando del divorcio, Jesús dijo, ¿se pueden divorciar o no se pueden divorciar? ¿Qué dijo Jesús? Sí. No. No, Pues Jesús dijo que Moisés dijo que sí. No dijo, a ver, vuélvalo a leer, hermano. La gente, o sea, porque estaban diciendo que sí. Moisés, ellos le sacaron a Moisés. Y que dijeron que al principio. Dijo, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Pues que sí, pero que al principio no. Por eso, ¿y quién es el principio? Yo entiendo que dice, como que él dice, o sea, no se puede, pero si lo van a hacer, háganlo. Pero su opinión de él, ¿cuál es? La de él, que no se puede. Aunque digas y digas, no se puede. Por parte de eso es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en algún dado caso he platicado con muchos de mis amigos, con muchos compañeros, incluso con mis hermanos de la iglesia. Hemos llegado a platicar de eso, ¿no? Y algo que a mí me resuena mucho, a mí me interesa mucho la lealtad, no nada más en una pareja, sino en una relación con un amigo, con una persona.
o con alguien la lealtad, ¿no? El ser leales hasta la muerte, porque yo siempre he tratado de ser leal así. Y platicando con ellos siempre hemos dicho, es que yo un engaño, una infidelidad, pues eso sería algo que no puedo pasar por alto. Y es que yo en esto sí lo veo muy difícil y entiendo, a lo mejor soy de esas personas que sí tenemos dureza en el corazón todavía, como dice que aquí Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón se permitió, ¿no? Pero yo creo que yo sí sería de esas personas que sí dices que no podría estar con alguien que ya me engañó. Pero sí hay una base, ¿no? O sea, sí habla la Biblia acerca del adulterio y que ese es el único, es el único por lo cual te puedes divorciar. Por eso esto. Ajá, por adulterio. Ajá. Por adulterio. Y eso también está a la expectativa que puedes perdonar. Exacto, a eso es lo que iba. Sí. Que también puedes perdonarlo, pero no pecas si perdonas, no pecas si no perdonas. Sí, no, nada más el detalle es que ya no te puedes casar. Ajá, sí, exacto. Eso sí ya. Por eso, sí, justo. En otras palabras, en otro versículo dice, por eso les conviene que se perdonen mejor, porque no vas a poder, pues, tu necesidad de hombre o mujer. Yeah. Mejor, como para que no peques, pues perdona. Yeah. Y ya sigan juntos, sí. ¿No? Pero aquí el punto en el que estamos viendo, que Jesús no vino a violarlo. Pero dijo, pero al principio era que no. Es que siempre como que Jesús dice, yo te digo esto, o sea, esto es lo que yo te mando a hacer, pero en cualquier manera te dice, pero pues hay tú. Sí. Porque yo tampoco no te vengo a obligar, lo que estás haciendo lo estás haciendo por amor y a mí y pues hasta a tu persona, porque pues yo siempre he dicho que lo que el Señor nos manda a hacer en su palabra pues no es nada malo. Nos cuesta trabajo porque nuestra carne de repente quiere hacer otras cosas que no, pero en realidad el Señor siempre te da como, pues sí, decía Misael en algún momento, es un hombre, ¿cómo decías? Como, pues sí, un caballero, ajá, porque te lo permite, o sea, te dice, bueno, pero pues tú sabes las consecuencias y lo que puede pasar. Y aquí el punto a lo que hoy estamos viendo, que Jesús siempre se dirigió al principio, lo que ya estaba establecido, que el hombre siempre ha querido cambiarlo, y vamos a ir por la misericordia del Señor, pero el principio es el principio, eso es lo que vemos ahí, pero hoy ya no lo hacen ni con pesar, ya se divorcian, al fin ahí dice que sí se puede. O sea, ya no. Lo normalizan. Sí, ya, exactamente. Y ya lo hacen como que Jesús, el Jesús el que nos presentaron, él lo acepta. Pero aquí está viendo que Jesús, él no lo aceptó. Él no lo aceptó. Y dijo, así no era al principio. Por eso si redondeáramos un poquito en ese tema, por eso debe tener cuidado si se van a casar, que en realidad sea del Señor. Sí. Eso es. Porque cuando es bien del Señor, sí funciona. Es que entran también, o sea, bueno, entran como un poquito, pues ya no sé, o sea, no existe el noviazgo en la Biblia, ¿no? Es que no. Y dicen, ay, pero ¿qué va a decir el Señor? Y ahí estás, otra vez, permisivo. O sea, no, el Señor no es permisivo, el Señor no dice, bueno, ándale, conózcanse como novios. No. Es que no, así es. Yo, cuando una vez que les di a los jóvenes de la iglesia, les sugería yo entiendo qué es esto, van a ser un grupo de jóvenes, platican, salgan, observen, y yo les dije, miren, si alguien te agrada, observa cómo es con su familia, cómo es en la iglesia, cuánto ama al Señor, y ora, y si el Espíritu te dice que es por ahí, ya ahora sí háblale, pero ya para un compromiso. Porque por eso te digo, tenemos tiempo de convivir como amigos, como iglesia, como grupo. Que entre comillas ese podría ser lo que el noviazgo, por decirlo así. Pero no un noviazgo como la palabra lo dice, un noviazgo, sino un tiempo de convivencia, un tiempo que nos conocemos, ¿sí? Ya te conozco como grupo, como familia, cómo te conduces, ahora sí siento del Señor.
Entonces ya sería llegar y ahora sí es el compromiso. Porque en sí no hay noviazgos. Dice Misa, no, eso pasa porque no me hacen caso. Ya que hablaba la vez pasada, Misa, eso. No, eso pasa porque no le hacemos caso al Señor. Eso es. Porque el Señor nos deja bien claro las cosas que podemos y que no debemos de hacer. Y que, por ejemplo, eso del noviazgo, ahorita entramos en ese tema, pero eso no viene. Y por eso a veces, pues, nos lastiman el corazón o ya estás haciéndote por otro lado. Entonces, ese tipo de cosas es que ¿quieres respuestas? Están en la palabra. Es que ahí está todo, y el Señor nos dice, Jesús que está aquí con nosotros ahorita, y nos dijera, si pudiera yo recrear su voz, yo les dije que en el principio no era así. Y fíjate, por haber pasado por alto, ya ahorita ya se transformó todo el diseño del cielo en la iglesia. En la iglesia que se dice cristiana, ya no está el diseño del cielo, ya es permisiva, ya pasan por alto todo, porque el Jesús de América todo nos pasa, todo nos perdona. Entonces, ¿dónde está cuando Jesús el Mesías dijo, arrepiéntete y vuélvete al Señor? ¿Dónde está? Se perdió. Pero por eso empezábamos esta plática con el texto que dice, pero ya no puede estar oculto esto. Ya no puede estar oculto esto. Y fíjate otro pasaje que nos dice Jesús el Mesías en Mateo 5:27. Ahí nos habla acerca del adulterio también. Si oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adultera con ella en su corazón. Fíjate ahí, literal, el Jesús de América. Mientras no me meta con nadie, yo puedo alabar al Señor, puedo servir, puedo cantar, puedo predicar. Dice, pero como la revela más profunda, pero como la ves, la deseas, ya también ya adulteraste. O sea que para en ese tiempo, bueno, no, pero pues puedo estar ahí morboseando, puedo estar ahí imaginando, pero Jesús como llegó para explicarnos más profunda la palabra. Ya te conozco, entonces como te conozco, ni eso. Eso es adulterio. Yeah. Eso es adulterio. Pero la gente piensa que como no hay contacto físico, no pasa nada y no adultera. Pero Jesús le dijo, más profundo, se lo reveló a los morbosos. Ni eso puedes hacer. Y es que de repente se nos olvida, ¿no? Como que nos vamos por lo más grave, o sea, que es adulterio porque ya hubo acto, ¿no? Pero dice, no, o sea, acuérdate que no solamente es el acto de ya que lo fornicaste, sino ya desde antes de que ya la miraste con ese deseo, ya estás adulterando. Ya estás adulterando. Es como, por ejemplo, digo, las jóvenes de todos los tiempos, porque siempre ha habido, ¿no? Aunque no tengan ese contacto físico, supuestamente, o el acto de que ya se haya hecho, pero si se dejan tocar por todos lados, pues ya perdieron lo que estuvieran guardando, por decirlo así. Entonces Jesús es lo que hizo. Jesús el Mesías no vino a cambiar la ley, sino vino a revelarla más profundamente. Porque la gente se sentía íntegra. Los fariseos se sentían útiles. Y cuando llegó Jesús y les dijo, sepulcros blanqueados. Y el cristianismo de hoy, la mayoría, están provocando que haya muchos sepulcros blanqueados nada más. Y Jesús el Mesías fue más allá todavía. Ese es el Jesús, el Mesías, el ungido, el que pudo cumplir, el que pudo decirte de frente, sí se puede llegar a lo que el Padre quiere. ¿Cómo ves esto? ¿Muy agresivo? ¿Te conviene el otro? No, me conviene más me acomoda más el otro, pero me conviene más. Justo eso es lo que
te toca, ¿no? Y fíjate, debemos tener mucho cuidado con la teología cristiana. ¿Sí? No por el hecho de que la iglesia diga cristiana, quiere decir que esté el diseño del cielo. Sí. No porque vean los textos por todos lados, porque puede ser que los interpreten literalmente. Pero hoy Jesús te está diciendo, yo estoy aquí porque hablan de mí. Y yo vine a revelarles la palabra, a interpretar la palabra, porque soy un buen maestro. Porque no es que sean tontos, sino como dices tú, te acomoda más. Ese es el detalle. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Vamos a ver Mateo 12:36. A ver, tú, Karen, busca tú también un texto, hermana. Isaías 55. Isaías 55. A ver, lee tú primero ese, Karen. Dice la palabra del Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Si la palabra del Señor fue enviada para mí, yo tengo que prosperar. Porque lo que suelta de su boca prospera. ¿Y qué dice la tuya? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Y fíjate nada más. Si el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y si Él lo que dice tiene poder y se hace, ¿qué nos ha enseñado la palabra con lo que nosotros hablamos? Que también tiene poder y se hace. Entonces, si nosotros seguimos difundiendo al Jesús light, al cristianismo permisivo, la iglesia permisiva va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Es por eso importante que nosotros debemos de cerrar la boca de ese cristianismo light y empezar a declarar la palabra revelada como Jesús la reveló, que fue más profunda. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, ese es Jesús el Mesías, el intérprete real de la palabra, el que fue más profundo a todas sus leyes y mandamientos que eran desde el principio. Y Él no cambia. Él no cambia. Fíjate algo muy importante que vemos también, y como lo veíamos en la clase de liberación, ¿no? De que nos han hecho creer que el Eloi de nosotros es trino. Ah, sí. ¿Sí? Y fíjate, bueno, eso sería otro tema mucho más adelante, no van a decir la otra semana. Todavía no terminamos con el de Jesús. Porque fíjate que cuando Jesús dijo, porque muchos agarran de Génesis 1, que dijo hagamos, ¿sí? Pero si tú lees más adelante, dice él, y hizo. Ya no dijo hicimos, porque solo es uno. Con las 7, como decíamos en liberación, que tenía 7, ¿qué? Ay, no me acuerdo. Como el candelero, 7 funciones, por decirlo así. Pero no quiere decir que sea ni, como si decimos trino de 3, ¿cómo diría de 7? A ver, inventen una palabra de 7. Y eso de Trinidad lo tienen otros dioses y lo quisieron adaptar al que nosotros creemos. Pero no, él cuando siempre se expresaba de que hagamos, era una expresión cuando él iba a hacer algo extraordinario. Solamente era una expresión que él tenía ahí cuando decía hagamos. Pero porque iba a hacer algo extraordinario. Porque a final de cuentas, si tú lees eso, dice, y hizo el Señor al hombre, a su imagen y semejanza. ¿Cómo podrías tú explicar por qué dice hagamos y después dice que lo hizo? Hagamos porque no solamente va a ser ese hombre, ¿no? Sino que, o sea, apenas ahí empezaba su obra. Exactamente, porque iba a ser algo extraordinario. Y de ahí también viene otra vez. Hay muchas cosas que el cristianismo
nos ha sembrado como leyes del cristianismo, pero no son leyes establecidas desde el principio. Yeah. Pues siento que hay veces que batallamos como muchas veces con los estatutos, porque sí, a lo mejor no nos enfoquemos como en el de que somos carnales, porque si nos enfocamos en eso, vamos a estar diciendo, ay, pues yo soy carnal, de todas maneras el Señor pues ya en algún momento me va a perdonar. Sino que siempre estemos luchando por el mejorar, porque Jesús quiere que mejoremos todos los días. Sí. Y que si en algún momento tú llegamos a pecar de alguna manera, de la que sea, pues que en realidad sí tengas un corazón arrepentido para que Jesús pueda trabajar en ti, porque de lo contrario no va a poder trabajar en nosotros. Que no tengamos esa idea permisiva de que Él todo lo va a perdonar y todo, o sea, que va a estar obrando en ti cuando estás pecando, cuando no estás haciendo lo correcto. Y fíjate que esa es la idea de esto. O sea, que no creas que no pasa nada. O sea, porque sí sucede. Yeah. Ese es el detalle. Sí. Y fíjate, incluso el texto que leyó Misael dice que si no enseñas lo que es, no te descartan, nada más se vas a hacer pequeño. Y yo creo que la idea es llegar a la estatura del varón perfecto. Sí. Y fíjate, una de las cosas que a lo mejor quisiera yo explicar esto, que todo aquel que conoce a Jesús el Mesías, ¿sí? El Mesías, no te voy a decir que no peca, pero te voy a decir también que ya no peca, deja de pecar. Y tú podrás decir, por fin no peca o ya no peca. Ya no peca, ¿sabes por qué? Porque ya no lo hace deliberadamente, sino puede ser una reacción de la humanidad, no de la carne, de la humanidad de nosotros. Yeah. Esa es la gran diferencia. Pero la otra clase de personas que se sigan sujetando al Jesús que no es el Mesías, va a seguir pecando deliberadamente. Ay, al fin Él siempre me perdona. Él siempre me va a perdonar. Y se va a llevar, la verdad, un chascazo a final de cuentas, porque así no es. Porque solamente hay un Jesús. O te perdona o no te perdona. Y al que perdona es porque ya se arrepintió en realidad. Y si alguna circunstancia llegara a pasar, lo hizo, pero ya no liberadamente. Eso es lo que te hace ser un verdadero discípulo de Jesús el Mesías. Por eso yo les recomiendo que cuando hables de Jesús, di cuál. El Mesías, Yeah. el ungido, Sí. la raíz de David, siempre, para que no te quedes otra vez en el mismo Jesús que todos conocen. Sí, es que hasta lo que nosotros hablamos, o sea, por ejemplo, es el programa que no sé a cuánta gente llegue, pero todo eso va a decir el Señor, tú dijiste esto de mí, o sea, y eso no era, ¿no? O sea, sí. suponiendo, y Él va a tener, o sea, va a haber un juicio por ello, ¿no? Entonces, ten cuidado de lo que estás enseñando a otros, porque pues mejor no digas nada, porque ese no soy yo. Y por eso queremos que ustedes entiendan ahí en casita o que puedan buscar quién es el verdadero Jesús, el que nosotros les estamos presentando aquí en este momento. Es que tristemente habemos cristianos que por culpa de nosotros hay gente que se atreve hasta a decir que odia al Señor, ¿no? O que dice, es que no, los cristianos son unos hipócritas, porque me ha tocado ver personas cristianas que incluso planean el mal. O sea, luego hay cristianos que dicen, no, pues vamos y nos echamos una cervecita. Y o sea, fíjate cómo está su cabeza de ese cristiano o ese cristiano, o ya está planeó lo que va a hacer, el pecado, ¿no? Y vamos, no es que yo diga se va a ir al infierno porque se toma una, ¿no? Pero, o sea, sí estamos haciendo quedar mal al verdadero Cristo, ¿no? A Jesús el Mesías, porque pues el Mesías sí no permite eso, el Mesías no
no da su brazo a torcer como los cristianos lo hacemos entender o lo damos a entender. Y por ese tipo de cuestiones mucha gente no cree en el verdadero Cristo porque les presentamos al Cristo de mentiritas. Y es lo que les dije hace un rato cuando dice que lo que tú hablas tiene poder. A esas personas así se lo presentaron y se extendió. Y esas personas van a provocar que se sigan extendiendo más de esa forma. Eso es lo delicado. Pero por eso hoy que Jesús descendió y que nos está explicando y diciendo, yo no vine a violar ninguna ley. Yo no vine a ser permisivo en ninguna forma. Yo vine hasta en cierta forma en mi revelación e interpretación de la Torah, que en ese tiempo se decía, porque no estaba la Biblia en ese tiempo. Él leía la Torah. Y fíjate algo bien bonito del Señor Jesucristo, que era tan buen maestro, que él cuando llegaba a las sinagogas, no llegaba a enseñar. Dice, yo soy Jesús y yo soy el Mesías. No, se sentaba y escuchaba. Y cuando le daban la oportunidad, es cuando él se levantaba e interpretaba. Y es cuando todos se sorprendían. Y lo entendían, pero cuando ya les llegaba donde ellos eran, se enojaban. Se enojaban. Entonces eso que tú dices, Misael, es cierto. Es importante que ahora que Jesús en esta entrevista descendió y nos contestó en estos pocos minutos, vayamos tras Jesús el Mesías, Yeshua, el que estuvo allá en Israel, el que va a regresar, el que no fue permisivo, el que te dio a entender lo que en realidad era la palabra. Y eso me impactó mucho cuando ese verso que dice, por más argumento que digas, pero al principio no era así. Eso es lo importante. Es que necesitamos vivificar la palabra. Necesitamos que la gente se dé cuenta o que nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo desde escudriñar más, porque como lo comentaba hace un momento, se va uno por lo más grave y se deja de dar cuenta uno de esos pequeñitos detalles que pasamos por alto y que Jesús vino a decírnoslos. Por ejemplo, apenas estaba estudiando acerca del chisme. Y dices, pues chisme es que yo cuente o que yo hable mal de las personas o que hable de la vida de las personas que no nos corresponde con las otras. Eso es lo más grave, ¿no? Uh-huh. Pero dices, no, chisme también es que estás escuchando acerca de lo otro. Pues mejor me retiro y ya, ¿no? O sea, evito el estar escuchando de los demás. Entonces, o sea, como de algo que tú piensas que es gravísimo el hablar, no, también el hecho de que estés escuchando es algo que no podemos estar haciendo, también está siendo chismoso. Te haces partícipe. Ajá, te haces partícipe, es como el delito, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El que le haga tanto, el que le agarra la pata como que mata a la vaca, ¿no? O sea, es lo mismo con ciertos pecados que de repente pensamos que lo más grave es en lo que Jesús se fija o lo que el Señor se fija, y no, o sea, también en los pequeños detalles de los pecaditos que podemos llamar, no, o sea, sigue siendo pecado para el Señor al fin de cuentas. Y fíjate que cuando tú empiezas a conocer a Jesús, el Mesías, el Espíritu te empieza a revelar su palabra. Sí. Ya ves que a ustedes les he dicho cuando van a hacer sus entrevistas, pero no me digan lo que ya sé. O sea, porque es lo que hacen todos. No que me digas lo que no sé, como ahorita, ¿no? Que dices, no nomás es hablar, ya eso, fíjate, eso no lo sabía. Sí, claro. Y eso es lo que Jesús el Mesías hace. Y aquí en Centro de Intercesión Sion es lo que estamos tratando de rascarle más profundo. Y ahí vemos que Jesús el Mesías se está mostrando porque no podía estar oculto tanto tiempo ya. Y más que está pronto su regreso, es importante que conozcamos al verdadero, a Jesús el Mesías. ¿Estamos, mi hermano Misael? Sí. Mi hermana Karen. Sí, y pues bueno, ya para cerrar este episodio, agregarle que nosotros somos quienes damos testimonio de Jesús.
¿Qué imagen estás dando? ¿Qué estás hablando frente a las demás personas? Y no solamente en público, sino en privado, porque de repente en privado es cuando dices, pues nadie me está viendo, solamente lo sabe X persona, y ahí también estamos cometiendo pues faltas hacia el Señor. Entonces escudriñemos más, veamos, pidámosle al Señor en oración que nos muestre, que nos revele esos detallitos que podemos tener para que no le estemos faltando al Señor. Vi un ejemplo que decía que la palabra es como un menú donde vas al restaurante, ves tu menú y ves puras letras, pero a ti se te va a antojar el platillo así que dice, pero ¿esto qué es? Este platillo que se ve muy rico, ¿qué es? Nosotros somos esa imagen. A alguien que está conociendo, te va a preguntar, oye, pero qué bien te ves, ¿qué estás haciendo? Entonces ahí cuando nosotros somos esa imagen, tenemos que dar una buena imagen para que la demás gente se acerque. Decía el pastor, bueno, yo le voy a hablar a ustedes para que ustedes cambien, porque por medio de ustedes es que la demás gente se puede acercar, ¿no? Porque yo les podré dar un choro y decirles un montón de cosas, pero si no ven el cambio en nosotros que estamos aprendiendo de la palabra, pues no va a pasar nada más allá. Por eso el cambio debe empezar en nosotros para poder reflejar al verdadero Jesús, no al permisivo, al que nos han planteado en el mundo. Yo creo que hay que conocer más de la palabra hay que conocer más a Jesús, y la única forma de conocerle pues, es mediante la palabra. Y ahora sí que dejando de ver al que está a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, incluso no ver al pastor, no ver al apóstol, no ver al que está dirigiendo, sino únicamente enfocarnos en Cristo. Y algo que me quedó mucho hoy, que con eso de que Jesús era alguien que sabía que es un buen intérprete, y el buscar las interpretaciones que Él nos dejó ya plasmadas en su palabra, a lo mejor hasta las dejó con los ejemplos que daba, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas historias? Las parábolas. Y son parábolas que ya al día de hoy conscientemente ya podremos descubrir un poco más allá. Tenemos la facilidad de buscar en el internet, en el Google, e incluso poner a qué se refería Jesús cuando dijo esto. O a qué se refiere la palabra en tal versículo. Y a lo mejor podría ser una herramienta para nosotros. No sé si alguien o si tú que estás iniciando o que ya tienes años de experiencia, incluso a veces es necesario el buscar el punto de vista de alguien más, de un tercero, y es el que nos puede ayudar a entender más a Jesús. Y yo digo que eso es algo bien impresionante, y algo con lo que me quedo mucho es buscar las interpretaciones de Cristo, del real. Pues sí, yo creo que quisiera expresar por último que busques las leyes establecidas por el Eterno y tengas cuidado con las leyes establecidas por una iglesia cristiana. Ahora, no necesitas hacerte mesiánico para conocer los diseños del cielo. Simplemente lee la palabra con el Espíritu Santo que te guíe y con un corazón abierto, y empieza a estudiar. Hoy tenemos facilidad, como dicen, de internet. Hay una concordancia, se llama Strong, y el Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Te va a empezar a hablar, y en pocas palabras, busca los estatutos dirigidos que vienen del cielo. Amén. Y pastor, yo quisiera que aquí contestara una preguntita que me hicieron en una red social. Yo puse que la santidad, a ver, voy a abrirlo porque no veo, si la santidad te hará perder personas, ambientes, placeres momentáneos, pero te llevará a vivir eternamente con el Todopoderoso. Y pregunta la persona, ¿y cómo sabes que esas personas, ambientes y placeres no son lo único que va a existir? ¿Cómo sabes que después irás al cielo? Solamente conoce un estilo de vida, pero necesita conocer que hay otro estilo de vida, y es el que Jesús nos enseña en su palabra. Cuando ella, un ejemplo, ella conoce... Es hombre, es Rodrigo. Es hombre. Ah, bueno, a ver, Rodrigo. Tú conoces un estilo de vida, así has vivido hasta ahorita, pero a ti se te está presentando otro camino mediante la palabra y los estatutos y diseños del cielo.
Si tú te das la oportunidad a conocer este camino, tú ya vas a poder decidir. Y es lo que conocemos, un libre albedrío. Esas dudas están porque no has usado tu libre albedrío y no hay identidad todavía en ti. Y no puede haber identidad porque solamente conoces un estilo de vida. Entonces es importante que conozcas que hay otra forma de vivir. El mundo te ha instruido y has aprendido demasiadas cosas, has observado. Y eso es lo que tú has vivido hasta ahorita. Pero yo sí te aconsejaría que te diera la oportunidad de conocer otro estilo de vida, otra forma de ver las cosas, otra forma de resolverlas conforme la palabra, y ahí es cuando las dudas que podrías tener se van a ir, porque ya vas a tener ahora sí una identidad y vas a decir, hacia acá me dirijo, pero tú lo decides. Yo creo que eso sería. Pues a lo que yo entiendo, yo una vez tuve una plática con un amigo igual, casi lo mismo. Él me decía que cómo me dejaba yo vivir, cómo me guiaba o cómo vivía yo mi vida creyendo en algo que no era fundamentado. ¿No? Él me dice, no, porque no hay forma de ver a Dios, ni hay forma de saber que existe. Y en ese tiempo yo me acuerdo que yo le dije, y creo que también ya lo había platicado con usted, le dije, fíjate, la Biblia, es más, ni te voy a hablar de la Biblia, vamos a hablar de las leyes de la tierra. Le digo, a ver, ¿se puede matar? Me dice, pues sí se puede. Le digo, bueno, ¿es bueno matar? Me dice, no, pues no es bueno matar. ¿Es bueno robar? Me dice, no. Le digo, ¿y quién dice? Me dice, la ley. Le digo, mira, yo a esa ley nada más le puse nombre. Le puse, pero es lo mismo. Le dije, a ver, pongámoslo así. No te voy a decir qué es la Biblia. A esa ley nada más yo le puse, yo dije quién dijo la ley, quién dijo que era malo. Le dije, pero va, no quieres que te hable de la Biblia, no hablemos de la Biblia. Le dije, mira, ese libro me dijo, no te drogues, ese libro me dijo, no mates, ese libro a lo mejor me ayudó a restaurar mi matrimonio, a restaurar mi familia, a restaurar la vida comercial. Le dije, y pongamos que es un Dios de mentiritas. Le dije, ese Dios de mentiritas me ha ayudado todo el transcurso de mi vida a vivir conforme lo que tú le llamas ley es bueno. Le dije, y ahora pongamos que me muero, el día de mañana me muero, y mira, por ese Dios de mentiritas nunca paré en la cárcel, por ese Dios de mentiritas yo nunca tuve derrame cerebral por drogas, por ese Dios de mentiritas yo jamás padecí cirrosis, por ese Dios de mentiritas. Dije, pero ahora pon tú me muero, y si ese Dios de mentiritas no era de mentiritas. Le dije, ¿qué es lo que va a pasar? Le dije, y de acuerdo a lo que ahorita pregunta el muchacho, a ciencia cierta no puedo darte una prueba de que hay algo más, a lo que entiendo de aquí, ¿no? De la vida. O sea, que él no sabe, ¿cómo le compruebas que hay algo más después de la muerte, ¿no? O algo así, entendí. Sí, como que vas a ir al cielo. Que hay algo más. Pero lo que sí te puedo decir, o lo que sí podría decir yo, es que si sí existe ese algo más allá, es por la misericordia del Señor y es porque le puse el nombre a la vida, ¿no? Porque imagínate qué sentido tendría el vivir por vivir. Y qué triste sería que lo único que existe es esto. Porque pues no tendría finalidad la existencia misma. Yo lo veo así. Y es que así como dice Misa, o sea, aquí la ley te dice que es bueno y que es malo, pero siento que el Señor te dice lo que es mejor. Ajá, exactamente. O sea, no solamente lo que es bueno, sino lo que es mejor. Entonces, eso es como un ratito. Pero bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Pastor Armando. Muchísimas gracias, Misa. Misa, no nos vas a cantar hoy tampoco, ¿verdad? Ahora está. Ya pónganse a orar. Tarea, orar. Para que ya esté bien.
Pero bueno, lo pueden ver cantando en la transmisión del domingo, de los jueves, de repente ahí sí canta. Hoy también no me toca. Hoy tampoco le toca. Pues bueno, bendiciones a todos. Muchísimas gracias por escucharnos, vernos. Bye. Bye.